Buenas amigos y amigas de la historia, espero que estén muy bien. En este video les quiero hablar de la esposa legal y última consorte del sultán otomano Ibrahim I, conocido como el Loco. Me refiero a la sultana Teli Umayya. Este video es a pedido de Teli Umayya Azeki. Sobre el nacimiento, niñez y adolescencia no tenemos datos sobre ella, pero se cree que nació en Grecia, aunque otros historiadores dicen que en Crimea, en el este europeo, aproximadamente en 1630. Sí sabemos que fue una mujer muy bella, con su propio encanto e ingenio y a la vez un carácter fuerte. Luego, por alguna circunstancia, fue llevada al harem del Imperio Otomano. Para 1647, el sultán era Ibrahim I. Un día la vio y quedó enamorado perdidamente a tal punto que decide casarse con ella. Para eso, primero debía declarar a Umayya como una mujer libre, tal como lo hizo el sultán Sulimán I con su esposa Hürrem. De hecho, Umayya sería su última consorte y con la única mujer que estaría hasta su muerte. Se cree que como ya era una mujer libre y no podía estar en el palacio del sultán, Ibrahim I le entrega el palacio que había pertenecido al gran visir Ibrahim Pasha. Otros historiadores dicen que el palacio se le entregó después del casamiento. El casamiento se celebró a finales de 1647. Fue una boda muy fastuosa e incluso, por orden del sultán, los comerciantes debían entregar mercadería que se considerase esencial para la realización de la ceremonia, trayendo así un gran malestar al pueblo otomano. Luego del matrimonio, Umayya era conocida como Teli Azeki o Teli Sultán, porque los tels eran numerosos hilos de oro y plata que adornaban el vestido y el cabello de la novia, una tradición griega. También Ibrahim le entregó el tesoro de Egipto y así se iba ganando muchos enemigos. Teli Umayya Sultán volvió al palacio del sultán y sabemos que hasta la muerte de Ibrahim nunca más estuvo con ninguna consorte. Otra mala decisión que tomó el sultán fue que sus hermanas y una sobrina tuvieran que ser las sirvientas de todas sus consortes y de su esposa. A sus hermanas y sobrina les retiró el dinero y propiedades que tenían y al poco tiempo las exilió del palacio porque no hacían bien su trabajo. Pocos meses después, Teli Azeki quedó embarazada. Esto sería más o menos para febrero de 1648. Pero Ibrahim nunca conocería a su hijo porque termina siendo depuesto y ejecutado en agosto de ese año. Teli Umayya da a luz a un varón llamado Orhan en octubre. Luego madre e hijo son llevados al viejo palacio, pero el príncipe Orhan moriría un año y medio después, ahogado en enero de 1650. Luego de esto, no se sabe qué es lo que sucede con Umayya, sino que gracias a un recibo sabemos que seguía con vida en 1671 en el viejo palacio. Pero como luego de esto ya no se sabe nada, se estima que falleció en 1672, aproximadamente a los 42 años. Teli Umayya Azeki sería la última mujer en casarse legalmente con un sultán otomano. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de compartir y dar like. Si desean una biografía, o también, ¿por qué no?, que hable de alguna cultura, cronología, solo me dejan un comentario. Así que nos vemos en el próximo video. Besitos, bye.